Artículo número 52. ¿Cómo liberarse de la esclavitud del pecado? Efesios 1:13. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo están? El día de ayer terminamos de estudiar el libro de Gálatas y hoy damos inicio a la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Según el versículo 13 de Efesios, hay algunos pasos a considerar si es que se desea obtener el Espíritu Santo. Cuando Adán pecó, en aquel momento se rompió la santidad que lo vinculaba a Dios. El espíritu que estaba en Adán pasó a ser un espíritu muerto. Muerto significa separado de Dios. Desde aquel momento el hombre quedó bajo el dominio de Satanás, quien es enemigo de Dios. Con el correr del tiempo y por causa de la religión, la gente que tenía buena moral tuvieron la tendencia de pensar que por su religión o por su buen comportamiento eran hijos de Dios. Jesucristo, quien sabía a ciencia cierta que eso no era verdad, les habló lo siguiente. Leamos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que Jesucristo dijo sonó rudo y fuerte, sin embargo, lo que él quería es que se dieran cuenta de su condición para que buscaran la salida. ¿A quién le agrada que le digan que su padre es Satanás? Yo creo que a nadie, pero si usted lee el capítulo 8 de Juan, le dará cuenta que Jesús deseaba que ellos creyeran que eran hijos del diablo. Veamos lo que les dijo antes de declararles que sí eran hijos del diablo. Leamos Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús quería que ellos entendieran su lenguaje, pero les dijo que la razón por la que no podían comprenderlo era porque no tenían capacidad de escuchar su palabra. Jesús sabía que si ellos llegaban a comprender que eran hijos de Satanás, liberarse de él les sería más fácil. Retrocedamos un poco para confirmar esto. Leamos Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les dijo que para ser libres era necesario conocer la verdad. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es la verdad a la que Jesús se refiere? Ahí mismo lo explica. Leamos Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la verdad a la cual Jesús se refiere que nos hace libres. Mientras una persona no sabe que es esclava del pecado, sigue luchando para liberarse de él. Pero si se da cuenta, es decir, si conoce la verdad y la reconoce, eso le hará libre. Pensemos sobre un esclavo. ¿Qué autoridad tiene un esclavo? Ninguna, ¿verdad? El esclavo solo obedece. Si nosotros somos esclavos del pecado, por más que luchamos para no pecar, al final somos arrastrados por nuestro amo, el pecado. Hay dos cosas que Jesús quiere que sepamos. 1. Que somos esclavos del pecado. 2. Que nuestro padre es el diablo. De estos puntos nuestra liberación se hace más fácil. Leamos Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nos damos cuenta que somos incapaces de poner fin al pecado, es más fácil creer en Jesús. Mire lo que dijo el mismo Juan referente al mismo tema. Leamos Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Por qué les dio potestad de ser hijos de Dios? Muy sencillo, porque no lo eran. Quizá ahora les sea más fácil comprender el versículo que estamos estudiando. Dice que cuando oímos la palabra de verdad, la cual es el Evangelio de la salvación, no solo la oímos, sino que también la creemos. En aquel momento fuimos sellados con el Espíritu Santo, que Dios prometió a los que creen en su Evangelio. Pero esto no tiene nada que ver con la carne, esta seguirá siendo inmunda hasta que muera. Hasta la próxima.